población. Estados Unidos, además, como sabemos, promueve esta política acompañada de otra campaña de gran intensidad y ampliamente financiada, dirigida a desvirtuar la realidad, a tratar de convencer al pueblo cubano en su momento de irritación, en su momento de angustia, en su momento a veces de desesperanza, de que debe culpar a la autoridad que tiene más cerca, porque el gobierno de Estados Unidos está muy lejos. Culpar al gobierno, a la autoridad que tiene cerca cuando no le llega la luz, cuando no tiene agua, cuando los alimentos se encarecen, por el encarecimiento, por ejemplo, reciente del combustible. Estados Unidos solo ha permitido que entre en Cuba combustible para el sector privado, que representa una fracción ínfima de las necesidades del país. Ese privado lo importa además de manera más cara que lo normal, puesto que no puede traerlo en un tanquero, tiene que traerlo en pequeños depósitos, que le llaman isotanqueros. Lo que duplica el precio del combustible para el empresario privado cubano, el mi primero que lo importa. Y por tanto, a la hora de venderse, tiene un precio mayor que el precio subsidiado que ponía el Estado cubano hasta este momento. No puede esperarse que ahora el Estado cubano asuma el costo adicional y deprima ese precio. Ese precio tiene que corresponder a la situación que tiene el mercado internacional. Naturalmente hay incomprensión, naturalmente hay irritación de aquellos que tienen el privilegio de comprar gasolina para sus automóviles, que por cierto es la minoría de la población. Y lo peor de esto es que esto afecta a los precios de toda la economía, porque la mercancía requiere transportarse, distribuirse, etcétera, y todo eso requiere combustible. Y lo pongo como ejemplo para demostrar el sentimiento cruel de las personas que fríamente se calculan, diseñan y procuran la manera de causarle el mayor daño posible al pueblo cubano en su conjunto y al cubano individualmente, a él, a ella, a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus padres, a los ancianos que viven en la casa, el mayor daño posible en aras de conquistar un objetivo político. Esa es la naturaleza de la guerra que vive el pueblo cubano hoy, de Estados Unidos, y no tiene otro nombre que no sea una guerra económica despiadada, dirigida a hacer sufrir al pueblo cubano. Un castigo colectivo contra toda una nación que hace recordar a aquella reconcentración de Weyler del siglo XIX y también hace recordar, por supuesto, que se ha multiplicado por muchas veces aquel intento de la ley Helms-Burton de doblegarnos a través del bloqueo. Los Mallory de estos tiempos, los Helms y Burton de estos tiempos, los Torricelli de estos tiempos pretenden que sea peor ese castigo colectivo contra el pueblo cubano y que nos rindamos ante la perspectiva de que solo nos quedará la posibilidad de enfrentar con nuestras propias fuerzas ese intento de cerco, ese intento de asfixia, ese intento de ahogarnos, que ha sido la política que ha aplicado esta administración de Estados Unidos, y provocar el estallido social, que es lo que quieren buscar para justificar una intervención militar en nuestro país. Como decía hoy el primer secretario del partido, frente a esta nueva canallesca acción de intentar pues crear un juicio, crear una especie de farsa alrededor del general de ejército Raúl Castro, se levanta la altura ética y el sentido humanista de su obra para derribar cualquier infamia. Seguiremos en nuestra mesa redonda analizando este tema. Mañana estarán con nosotros dos que conocen bien esta historia, Gerardo Hernández Nordelo y René González Seguerer, para contarnos desde dentro qué cosa eran los hermanos al rescate, cómo se articularon aquellas provocaciones contra Cuba y con la connivencia de los gobiernos de Estados Unidos con aquella maniobra contra nuestro país. Nos vamos, como siempre, con el siglo de Fidel, recordando hoy palabras que diría el jefe de la Revolución Cubana cuando se ejecutaba en el país. Nacía la idea de prensa latina, se ejecutaba la Operación Verdad frente a cientos de periodistas de diversas partes del mundo y en una concentración popular allí frente a lo que es hoy el Museo de la Revolución, el 21 de enero de 1959, Fidel pues anunciaba aquella designación de Raúl Castro Ruz como el segundo jefe al mando de la revolución. Con estas palabras y con estas imágenes nos despedimos. Buenas noches.
Le voy a proponer a la dirección del movimiento 26 de julio que designe al compañero Raúl Castro, segundo jefe del movimiento 26 de julio. Lo hago no porque sea mi hermano, que todo el mundo sabe cuánto odiamos el nepotismo, sino porque honradamente lo considero con cualidades suficientes para sustituirme en el caso de que yo tenga que morir en el país. Porque además es un compañero de muy firmes convicciones revolucionarias que ha demostrado su capacidad en esta lucha, que fue de los que dirigió el ataque al Moncada, de los que estuvo 2 años en la cárcel, de los que organizó el segundo frente Fran País y de los que han dado relevantes pruebas de capacidad como organizador y como líder. Querido Sancho, gracias por mostrarnos. Condena el gobierno cubano la canalla acusación de Estados Unidos contra el general de ejército Raúl Castro Ruz. Mediante una declaración señalaron que el país norteño carece de legitimidad y jurisdicción para llevar a cabo esta acción. Resaltan autoridades antiimperialismo de los cubanos cuando se cumplen 124 años de instaurada la República Neocolonial. Reafirman que mientras más fuertes sean las amenazas a la independencia y la soberanía, más firme será la determinación de defenderlas. Amplio respaldo internacional al general de ejército Raúl Castro Ruz ante la ilegal acusación de Estados Unidos en su contra. Desde diversos países, partidos y organizaciones se sumaron al rechazo a la reciente acción contra el líder cubano. Un cordial saludo, ¿cómo está Giselle? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Rey Gómez y Giselle Filipeyes les damos la bienvenida. Acompáñenos para que conozca lo más actualizado de nuestra agenda nacional e internacional. Usted lo sabe, ya son las 8. Comienza el estelar. Damos lectura a la siguiente declaración del gobierno revolucionario titulada Cuba condena la canalla acusación contra el líder de la revolución. El gobierno revolucionario condena en los términos más enérgicos la canalla acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, anunciada este 20 de mayo y pregonada durante varias semanas contra el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la revolución cubana. El gobierno de los Estados Unidos carece de legitimidad y jurisdicción para llevar a cabo esta acción. Se trata de un acto despreciable e infame de provocación política que descansa en la manipulación deshonesta del incidente que llevó al derribo sobre el espacio aéreo cubano en febrero de 1996 de 2 aeronaves operadas por la organización terrorista Hermanos al Rescate, radicada en Miami, cuya reiterada violación del espacio aéreo cubano con fines hostiles era de ostensible dominio público. El gobierno estadounidense, además, desvirtúa otras verdades históricas sobre el hecho que utiliza como pretexto. Omite, entre otros detalles, las múltiples denuncias formales presentadas por Cuba en aquel periodo ante el Departamento de Estado, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos y la Organización de la Aviación Civil Internacional sobre las más de 25 violaciones graves y deliberadas del espacio aéreo cubano que ejecutó la citada organización entre 1994 y 1996 en abierta transgresión de las leyes internacionales y la propia legislación estadounidense.
Ignora también las advertencias públicas y oficiales emitidas por las autoridades cubanas sobre la inadmisibilidad de tales violaciones de su espacio aéreo y los mensajes de alerta trasladados directamente al presidente de los Estados Unidos sobre la gravedad y posibles consecuencias de tales transgresiones. La respuesta de Cuba ante la violación de su espacio aéreo constituyó un acto de legítima defensa amparado por la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 1944 y los principios de soberanía aérea y proporcionalidad. Estados Unidos, que ha sido víctima del uso de la aviación civil con fines terroristas, no permite ni permitiría la violación hostil y provocadora de aeronaves extranjeras sobre su territorio y actuaría, como lo ha demostrado, con el uso de la fuerza. La inacción del gobierno estadounidense ante las alertas trasladadas entonces por Cuba dejó en evidencia su complicidad con la planificación y ejecución desde su territorio de acciones violentas, ilegales y de carácter terrorista contra el gobierno y pueblo cubanos, una práctica reincidente y sistemática desde el triunfo de la revolución hasta hoy. Resulta de gran cinismo que formule esta acusación el mismo gobierno que ha asesinado a cerca de 200 personas y destruido 57 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, lejos del territorio de los Estados Unidos, con el uso desproporcionado de la fuerza militar por supuestos vínculos con operaciones de narcotráfico nunca demostrados, lo que califica como crímenes de ejecuciones extrajudiciales acorde con el derecho internacional y asesinatos según las propias leyes estadounidenses. Esta acusación espuria contra el líder de la Revolución Cubana se suma a los intentos desesperados de elementos anticubanos por construir una narrativa fraudulenta en el esfuerzo por justificar el castigo colectivo y despiadado contra el noble pueblo cubano mediante el reforzamiento de las medidas coercitivas unilaterales, incluyendo el injusto y genocida bloqueo energético y las amenazas de agresión armada. Cuba ratifica su compromiso con la paz y la firme determinación de ejercer el derecho inalienable a la legítima defensa que reconoce la Carta de las Naciones Unidas. El pueblo cubano reafirma la decisión inconmovible de defender la patria y su revolución socialista y con la mayor fuerza y firmeza su respaldo irrestricto e invariable al general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. Patria o muerte, venceremos. Firmada la declaración en La Habana, a los 20 días del mes de mayo de 2026, año del centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. A propósito, las máximas autoridades cubanas denunciaron en redes digitales la pretendida acusación contra el general de ejército. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó que esta acción de Washington solo evidencia la soberbia y frustración que les provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y fortaleza moral del liderazgo de Raúl. El jefe de Estado también escribió que la altura ética y el sentido humanista de la obra del general de ejército derriban cualquier infamia que se pretenda levantar en su contra. Otros altos cargos del Estado, el partido y el gobierno se sumaron al rechazo a las nuevas calumnias del Ejecutivo estadounidense. Al líder cubano lo calificaron como un referente ético y de patriotismo. Asimismo, reafirmaron que la historia es clara y sobran evidencias que demuestran que Cuba actuó en legítima defensa al derribar las avionetas de la organización narcoterrorista Hermanos al Rescate. Y al dar a conocerse la infame acusación de Estados Unidos contra el general de ejército, un equipo del canal cubano de noticias salió a las calles capitalinas a recoger impresiones al respecto. A continuación le proponemos un compendio informativo sobre cómo el pueblo también se suma al rechazo a esta nueva artimaña de Washington. Creo que está mandando en el país equivocado. A nuestra gente se le respeta. Raúl Castro, además de que fue nuestro presidente, pertenece al gobierno de nuestro país que merece todo nuestro respeto. Y estoy en contra totalmente de todas las acusaciones que no solamente le hace Raúl, sino le hace a nuestro país. Justo ahora es nada, es más de lo mismo, es apretar un poco más el injusto bloqueo, la injusta medida en contra de Cuba, un poco para asfixiarnos mucho más, para poder lograr que cambie el sistema, que es fundamentalmente desde el punto de vista político lo que quiere el gobierno de Estados Unidos. Buscan nuevos pretextos, nuevas excusas y a molestarnos todo lo que pueden. ¿Qué vamos a hacer? Seguir batallando, es lo único que nos queda. Eso es una cosa que no tiene lógica. Además, ellos sí pueden atacar y nosotros no podemos defender.
Es ilógico lo que ellos están haciendo. Nuestro general es nuestro general y siempre va a ser ese Raúl, siempre va a ser Raúl. Y lo vamos a defender donde quiera que esté. Lo defendemos porque Cuba tiene derecho a defender su soberanía. La Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas estudiantiles y movimientos juveniles convocan al pueblo de la capital a la histórica tribuna antiimperialista José Martí este viernes 22 de mayo a las 7:30 de la mañana para condenar el acto despreciable e infame del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y respaldar la declaración del gobierno revolucionario. En la jornada por los 95 años de nuestro general de ejército, el pueblo cubano reafirma que ni amenazas, ni bloqueo, ni cerco energético, ni falsas acusaciones serán capaces de doblegar la voluntad de todo un pueblo en defensa de su revolución. Nos vemos en la tribuna antiimperialista este viernes. El gobierno estadounidense eligió la fecha del simbólico 20 de mayo para presentar, como hemos informado, una ilegal acusación contra el general de ejército Raúl Castro Ruz por el derribo de 2 avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Recordemos que en los 20 meses previos, Hermanos al Rescate violó el espacio aéreo cubano 25 veces. A pesar de que Cuba envió 16 notas diplomáticas a Estados Unidos, la Casa Blanca no respondió. Con los detalles, el siguiente reportaje. La película La Red Avispa describió La Habana de 1996. Luego de la caída del campo socialista, Cuba sufría el impacto de una crisis económica profunda. El periodo especial se reflejaba en el deterioro de condiciones de vida de su gente, en los hogares, en las calles, en la migración. Aprovechando la tensa situación desde Florida, grupos terroristas de origen cubano conspiraban para realizar ataques violentos contra la isla. La organización Hermanos al Rescate del contrarrevolucionario José Jesús Basulto volvería a realizar su abierta provocación del espacio aéreo cubano el 24 de febrero, pese a un sinnúmero de llamados de atención, comunicados, mensajes y advertencias del gobierno cubano a Washington sobre el intento de subvertir el orden en la isla. Ese día, 2 de las 3 aeronaves que sobrevolaron muy cerca de las costas cubanas fueron derribadas por la Fuerza Aérea Revolucionaria. Cuando se habla de lo ocurrido el 24 de febrero de 1996, lo primero que hay que hacer es mencionar quién es José Basulto. Esa organización, Hermanos al Rescate, fue fundada por Basulto, una persona entrenada por la CIA en acción y sabotaje para realizar operaciones en Cuba. El público, en sentido general, conoce Hermanos al Rescate por la labor cuando existía la crisis de los balseros. Bueno, salían, llamaban a guardacosta, el guardacosta recogía a los balseros y los llevaba para Estados Unidos. ¿Qué ocurre? En el año 1995, en mayo de 1995, se firman unos nuevos acuerdos migratorios. ¿Qué dice, entre otras cosas, esos acuerdos? Que cuando el balsero se detecte en alta mar, no lo van a llevar a Estados Unidos, lo van a devolver a Cuba. ¿Y qué hace Basulto? Vamos a comenzar a volar ahora y vamos a empezar a violar el espacio aéreo de Cuba. Están los videos, la avioneta volando prácticamente rasante los edificios, tirando para abajo propaganda, etiquetas, medallas de no sé qué. Hermanos al Rescate comenzó como una operación de guerra psicológica para utilizar el tema de los balseros contra la Revolución Cubana. Y al mismo tiempo ir creando en Cuba, al interior de Cuba, las condiciones para que se fuera degradando la sociedad cubana y se fuera incorporando al esquema que él concibió, primero el terrorismo y por último lo que todos ellos han querido, la invasión norteamericana sobre la base de la responsabilidad de proteger y toda esta parafernalia que ellos utilizan para invadir el país. Inmediatamente, medios anticubanos fabricaron su versión de lo ocurrido, sin reconocer la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos y de Basulto en la lamentable tragedia de la que logró huir en una de sus avionetas. La primera actividad de terrorismo de la que yo fui testigo, porque participé, o sea, la primera idea fue una consulta que él me hizo para introducir en Cuba explosivos. Y la idea era derribar torres de alta tensión. Y más adelante ya, en esta última etapa, previa justo al derribo,
él diseñó unos artefactos que estaban destinados, así en Cuba se creaban las condiciones de un alzamiento, un 11 de julio, poderlos lanzar y que la gente le disparara a la policía con esos artefactos. El Estado cubano emitió 16 notas diplomáticas que de nuevo fueron presentadas en el juicio. 16 notas diplomáticas quejándose a los Estados Unidos, a la aviación civil internacional, a todas las agencias posibles, diciendo estas personas están poniendo en peligro no solo mi población, están poniendo en peligro la aviación internacional, porque aquí hay corredores aéreos establecidos, hasta que la última nota decía, recalcaba que todo Estado tiene el derecho de proteger su medio, su espacio aéreo, de proteger a su población, y no vamos a tolerar más este tipo de violaciones. Estamos conscientes que estamos en peligro cada vez que cruzamos el área al sur del 24, pero estamos dispuestos a hacerlo. Le mandamos a decir Clinton con Richards que parara los vuelos, que era imposible que permitiéramos que sobre la ciudad volaran los aviones. Durante el proceso judicial contra los 5 héroes cubanos, se conoció que el plan oculto de estas operaciones aparentemente humanitarias era adicionar nuevas tensiones políticas entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos en un momento de posible cambio de enfoque de la administración de Bill Clinton hacia la mayor de las Antillas. Clinton no había firmado la ley Helms-Burton. Habían indicios de que la administración Clinton y el gobierno de Cuba tenían algún tipo de cooperación, algún tipo de acercamiento. Y eso a ellos siempre los ha asustado mucho. ¿Por qué arrestan a los 5 en septiembre de 1998? Porque en julio de 98 se dieron unas reuniones secretas en La Habana entre el FBI y la seguridad del Estado. Y eso a ellos los asustó muchísimo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, esta gente que llevamos rato investigando y que no tenemos nada de peso contra ellos, vamos a arrestarlo y vamos a armar un escándalo, porque cada vez que hay un acercamiento entre Estados Unidos y entre Cuba, ellos se ponen muy nerviosos porque ellos viven precisamente de la confrontación. El incidente y la histeria de los medios más anticubanos en la Florida conllevó directamente a que el presidente Clinton 2 días después tomara un grupo de acciones contra Cuba, entre ellas su apoyo a la aprobación de la ley Helms-Burton para endurecer el bloqueo. El 12 de marzo de 1996, el mandatario firmó finalmente este entramado de leyes que trata de internacionalizar desde entonces la guerra económica contra Cuba. Yo preguntaría cuántas veces Estados Unidos permitiría que una avioneta, por pequeña que sea, viole el espacio aéreo de Washington y vuele por encima de Washington, pero con más razón aún, si esa avioneta es piloteada o si ese grupo de avionetas es comandado por una persona que es terrorista. Si se quiere saber quién es el responsable del derribo, hay que preguntarle a los familiares de los muertos, que ninguno quiere saber de Basulto. Durante la realización del juicio, cuando ellos fueron ocuparon su espacio, que bueno, la Fiscalía les gestionó, lógico, un espacio exclusivo para ellos. Cuando Basulto fue a sentarse en ese espacio, ellos lo rechazaron y tuvo que sentarse aparte. 30 años después de los hechos, Cuba no olvida a las víctimas de los horrendos crímenes organizados por terroristas entrenados en Estados Unidos. Millones viven aquí hoy la asfixia brutal de un gobierno contra una nación, una política de hostilidad sin precedentes en la historia. Gisela García Rivero, Canal Cubano de Noticias. Cuba recuerda este miércoles el aniversario 124 de instaurada la República Neocolonial. Al respecto, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez expresó que el significado del 20 de mayo en nuestra historia es intervención, injerencia, despojo y frustración. En la red digital X, el mandatario señaló: solo hay una cosa que agradecer a ese día, haber sembrado en los cubanos de entonces un sentimiento antiimperialista que cada generación posterior ha sentido profundizarse con nuevas y constantes amenazas a la independencia y soberanía de la patria. Otros altos cargos se refirieron en redes digitales a la posición histórica de los cubanos en contra del imperialismo.
Reafirmaron que mientras más fuertes sean las amenazas a la independencia y la soberanía, más firme será la determinación de defenderlas. Y en medio de las constantes amenazas del gobierno de Estados Unidos a Cuba, el pueblo camagüeyano rechaza la hostil política dirigida a desacreditar la revolución, promover la subversión interna e intervenir en los asuntos propios de nuestro país. Como herederos de las más auténticas tradiciones de lucha del pueblo cubano, los agramontinos reafirmaron su apoyo a la revolución y al socialismo y denunciaron las amenazas del gobierno de los Estados Unidos hacia nuestro país. La escuela primaria Rafael María de Mendive acogió la tribuna antiimperialista a las críticas y de gobierno del municipio y provincias de Camagüey, además de pioneros, estudiantes de varias enseñanzas y trabajadores de sectores de la sociedad. A 124 años de la enmienda Platt, un hecho marcado por la injerencia extranjera, el pueblo camagüeyano continúa denunciando el bloqueo y defendiendo nuestra soberanía. En ese escenario, varios agramontinos ingresaron a las filas del partido y la UJC. Asimismo, por su relevante trayectoria, un grupo de maestros recibieron la distinción Rafael María de Mendive y la medalla del internacionalista respectivamente. Desde esta región de Cuba quedó claro que el imperio no podrá doblegarnos y apagar la llama de nuestra educación y cultura. En Camagüey, Leanny Cedeño Blanco y Alex López Almaguer para el Canal Cubano de Noticias. Las reacciones ante las infundadas acusaciones fabricadas por el Departamento de Estado contra el líder de la revolución, Raúl Castro Ruz, no se han hecho esperar. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba expresó su más firme y total condena ante la reciente acción y subrayó que esta no solo constituye un nuevo acto de hostilidad e injerencia contra la soberanía de la República de Cuba, inscribiéndose en una larga y deplorable historia de agresiones políticas, económicas y mediáticas orquestadas por Washington, sino que además pretende crear el marco jurídico y mediático que justifique una acción militar de las fuerzas estadounidenses en territorio cubano. En su comunicado, la organización reiteró la plena solidaridad con el general de ejército Raúl Castro Ruz, con el gobierno y con el pueblo cubano, reafirmando el derecho inalienable de toda la nación a determinar su propio futuro político y social sin injerencias. Por su parte, el activista y político español Manu Pineda denunció que la decisión de Estados Unidos es infame, profundamente inmoral y absolutamente carente de legitimidad. Expresó que Raúl Castro Ruz ha dedicado toda su vida a defender la soberanía de Cuba, la dignidad de su pueblo y la paz entre las naciones. Señaló además que ha sido uno de los principales impulsores de la proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz, ha contribuido decisivamente a los acuerdos de paz en Colombia y ha defendido durante décadas el derecho de los pueblos a decidir libremente su destino. Así lo escribió Pineda desde su cuenta en X. Otra organización que mostró su completa solidaridad en favor de Raúl fue el Partido Comunista de Gran Bretaña, que a través de un comunicado condenó el juicio político farsa del régimen de Trump disfrazado de acusación judicial contra el líder cubano. Los movimientos obreros y sindicales británicos tienen una larga trayectoria de solidaridad organizada y apoyo a la soberanía e independencia de Cuba. El actual llamamiento por la paz y la soberanía en Cuba y América Latina cuenta con el apoyo de más de 100 parlamentarios británicos y numerosas figuras públicas, incluyendo líderes sindicales, señaló el texto. Igualmente, el Partido Comunista Británico hizo un llamado a todos los amigos de Cuba para que se opongan al último intento de ataque de Estados Unidos. También el Partido Comunista Español condenó con firmeza la decisión de Estados Unidos de imputar a Raúl. Señaló la declaración que esto constituye un acto de carácter profundamente imperialista e hipócrita, dirigido no solo contra un dirigente histórico de la Revolución cubana, sino contra todo un pueblo que lleva más de 6 décadas resistiendo con dignidad el bloqueo criminal impuesto por Estados Unidos. Igualmente, la Internacional Progresista condenó lo que calificó como una acusación absurda, cínica e infundada y como un paso más en la campaña de Marco Rubio para generar consenso a favor de la invasión estadounidense a Cuba. Asimismo, desde sus redes sociales, Martha Martin Mount, vicepresidenta de la izquierda europea, denunció que mientras Cuba sufre las consecuencias directas de una política de castigo colectivo, Washington intenta presentarse como acusador, intentando ocultar su responsabilidad histórica y criminal en la agresión contra la isla.
En paralelo, el Partido Socialista y de Liberación de Estados Unidos señaló a través de su sitio web que la acusación constituye un acto descarado de injusticia y un pretexto evidente para intensificar la agresión contra una nación soberana. Ante estas repercusiones, se mantiene el respaldo internacional a Cuba. Desde los propios Estados Unidos, el congresista demócrata Jim McGovern se pronunció contra la política fallida de la actual administración norteamericana a nuestro país. En el contexto de la Cumbre de Liderazgo 2026 de Política Exterior de Estados Unidos, McGovern